Bienvenidos a este video de continuación de la clase número 20. Welcome to this continuation of class number 20. La razón por la cual estoy agregando este video The reason why I'm recording this video es porque quería revisar algunas cositas que nos quedaron pendientes y que teníamos para leer esta semana. is because there's a couple of things that were pending from what we were reading this week. Y agregar un par de cositas más que quería que viéramos, que no se quedaran ahí por fuera. And I added a couple things that are important for us to see that I didn't want to leave out. Entonces vamos a trabajar. Vamos a Lucas capítulo 8. Let's go to Luke chapter 8. Lucas capítulo 8. Luke chapter 8. Esto es después de que Jesús cuenta en Lucas la parábola del sembrador. This is after in Luke that Jesus shares the parable of the sower. En el versículo, vamos a ver desde el versículo 19, dice así. We're going to look at it from verse 19. Dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Now Jesus' mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd. Someone told him, your mother and brothers are standing outside waiting to see you. He replied, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. Quiero solamente resaltar esto, que es una verdad muy importante para todos nosotros. I just want to call it to attention this truth that is very important for all of us. En lo que hemos visto hasta ahora In what we've seen up until now, y en lo que vamos a leer en las próximas semanas, and from what we're going to read in the next few weeks, vamos a ver que Jesús es bastante claro con respecto al asunto de las prioridades. we're going to see that Jesus is very clear with respect to priorities. Algunas de las cosas que va a decir Jesús nos van a molestar en el oído. Vamos a escucharlas y nos van a molestar en el oído. There's some things that Jesus is going to say that's going to mess with us a little bit. It's going to mess with our ears. Cuando a Jesús le dicen, yo quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre. When they tell Jesus, oh, I want to follow you, but let me first go and bury my father. Y él dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. And he said, let the dead bury their own dead. Eso nos suena fuerte. That sounds really strong. Cuando Jesús dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. When he says, he who loves his father, mother more than me is not worthy of me. Y ahora que dice, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Y la mamá y los hermanos por fuera. And now that he says, who is my mother and my brothers? And he has his mother and brothers standing there outside. Desde el punto de vista de nuestra cultura, from the point of view of our culture, desde el punto de vista de nuestras relaciones afectivas, from the point of view of our close relationships, estas cosas suenan muy fuertes. Those things sound very strong. Y nos podrían molestar incluso en nuestro oído y en nuestro corazón. And they can bother us even in our ear and in our heart. Pero lo quería leer porque hay una realidad y hay un principio que tenemos que nosotros guardar en nuestro corazón. But I wanted to read it because there's a reality that we should guard in our hearts. Hay un solo lugar que Dios espera tener en nuestro corazón, uno solo. There is one place that God wants to have in our hearts, just one place. Y es el primer lugar en todo. And that's first place in everything. Por eso en el Antiguo Testamento, los mandamientos, that's why in the Old Testament, the commandments, decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Porque Dios espera que nosotros le demos a Él el primer lugar en todo. Because God wants us to give him first place in everything. No podemos decir que tenemos una relación con Dios y tener lealtades al mismo nivel o mayores con otras personas o cosas. He doesn't want us to have the same level of loyalty with other people as we have with him. Así que Jesús establece algo que también es fundamental y es quién es nuestra familia.
And so Jesus explains something that is fundamental. Who is our family? Vamos a ver en la próxima sesión We're going to see in the next session cómo cuando Jesús manda a sus discípulos, when Jesus sends out his disciples, les advierte que van a recibir persecución he warns them that they're going to receive persecution y que incluso en sus propias casas va a haber conflicto, los van a rechazar. and that even in their own homes, they're going to have conflict and they're going to reject them. Algo que me ha ayudado a mí mucho es entender quién es mi familia en Cristo. One thing that has helped me to understand this is to really understand who is my family in Christ. Porque a veces mi familia de sangre, mi familia biológica, Because sometimes my blood family, my biological family, se convierte en un obstáculo para servirlo a Él o para mantenerme enfocado en Él. they actually become an obstacle in order for me to serve him well. Obviamente que era lo que esperaban los discípulos aquí. Which is exactly what the disciples were expecting here. Ajá. Ellos esperaban que Jesús dijera, ay muchachos, lo siento mucho, mi mamá y mis hermanos están afuera, ahora continuamos con la reunión. They expected him to say, oh, sorry guys, my mom and brothers came and they're outside, so we'll continue later with this lesson. Él pudo haber hecho eso He could have done that, y todos lo hubieran aceptado. and they would have all accepted it. Sin embargo, él dice, sí, esa es mi familia biológica But instead, he says, yes, that's my biological family, y los amo y tienen un lugar en mi vida, and I love them, and they have a place in my heart. pero my mi verdadera familia es esta. But my real family is this. Todos aquellos que están que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. All of those who hear the word of God and who put it into practice. Y quiero terminar diciendo esto. And I want to finish by saying this. Ajá, no está hablando de la iglesia. He's not talking about the church. ¿Verdad? En el sentido de que, mi familia es la gente de la iglesia. And he's not saying, oh, my family is the people of the church. No, porque a veces más bien esa familiaridad en la iglesia nos hace daño. Because sometimes that familiarity in the church actually does us harm. Porque entonces empezamos a tener expectativas de la gente de la iglesia, las mismas expectativas que tenemos de nuestra familia biológica. Because sometimes we expect the same things from our church family that we do from our biological family. Ay, que la persona vaya a las fiestas, que sea mi amigo, que sea el tío sustituto de mis hijos. The person will go to the birthday parties, that they'll be the substitute uncle of my kids. Uh-huh. Y eso más bien nos hace daño. And that actually does us more harm. Si Dios es nuestro Padre, if God is our Father, y la Biblia dice, como leímos en Efesios, que ahora somos parte de su familia, and as the Bible says that we are now part of his family, la pregunta es, ¿quién es nuestra familia ahora? ¿Quiénes son nuestros hermanos y hermanas? The question now is who is our family now? Who are our brothers and sisters? Son todos aquellos que están escuchando su palabra y haciendo su voluntad y poniéndola en práctica. It's all of those who are listening to his word and who are putting it into practice. Si tenemos familiares biológicos que no escuchan la palabra de Dios y no hacen su voluntad, if we have biological family who does not listen to his word or put it into practice, son solamente eso, familia biológica. They're just that. They're just biological family. Pero no son parte de la familia de Dios. But they're not part of the family of God. E incluso gente en la iglesia. Including people in the church. No porque vayan a la iglesia y se congreguen con nosotros. Not just because they go to the church and they congregate with us. Eso ya los autoriza para que yo los llame mi familia en Cristo. That doesn't just authorize us to call them my family in Christ. Sino que depende de si ellos están escuchando la voz de Dios y poniendo en práctica su palabra. But only if they are listening to the word of God and putting it into practice. Uh-huh. Así que quería destacar eso también. Uh-huh. So I just wanted to call that out as well. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 11 que quiero que veamos. There's another passage in Matthew chapter 11 that I want to look at. Mateo 11:27. Matthew 11,
27. que nos había quedado ahí pendiente. That was pending for us. Vamos a leer desde el 25, dice así. We're going to read it from 25. It says Dice, this. en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruido, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those whom the Son chooses to reveal them. Entonces nada más quería destacar aquí en el video anterior hablamos de lo que seguía, la parte donde dice vengan todos ustedes que están cansados y agobiados. In the last video, we talked about the part that comes next. Come to me, all you who are weary and burdened. Pero quería destacar esta parte porque dice algo Jesús que es muy importante. But I wanted to call your attention to this part because Jesus says something that's very important. Y es el hecho de que los sabios de aquel tiempo, because it says that the wise of that time, Jesús estaba haciendo referencia a todos los educados en la ley. He was talking about all of those who were educated in the law. Todos los profesionales en el conocimiento de Dios. All of those who are professional in the knowledge of God. Todos los que eran maestros de la ley. All of those who were teachers of the law. Que sin duda alguna conocían las escrituras muy bien. Which, without a doubt, they knew the scriptures very well. Pero Jesús introduce un concepto que es fundamental que lo tengamos en cuenta. But Jesus introduces a truth that is fundamental for us to a concept that is fundamental for us to understand. Y es que no basta con saber sobre él. And it's not enough just to know about him. Sino que es necesario tener una revelación de él y del Padre. But it's necessary to have a revelation about him and about the Father. Vea que Jesús dice, Señor, te doy gracias. Look at how he says, Father, I give you thanks. Porque has escondido esto de los sabios y se lo has revelado a los que son como niños. Because he says, you have hidden these things from the wise and you've revealed it to those who are like children. Ajá. Y eso es importante porque es una clave para nosotros. And that's important because that's a key for us. ¿Cómo conocemos más a Dios? How do we know more? How do we know God more? Intelectualmente. Intellectually. Leyendo la Biblia. Reading the Bible. Leyendo libros. Reading books. Escuchando predicaciones. Listening to preaching. Pero eso no nos asegura que estamos teniendo una revelación de Cristo en nuestro corazón. But that does not assure us that we're having a revelation of God in our hearts. Para tener una revelación hay que ser como niño. To have a revelation, you have to be like a child. Algo que Jesús menciona en varias ocasiones. Something that Jesus mentions in several occasions. La necesidad de ser como niño. The necessity to be like a child. Y en este sentido, ser como niño no significa ser inmaduro o ser joven. And in this sense, he's not talking about being like a child in maturity or being young. Sino ser niño en el sentido de ser humilde. But being like a child in the sense of being humble. El ser dependiente. Being dependent. Y hay una característica que uno de mis mentores dijo con respecto a los niños que siempre que se me quedó en mi mente. And there was something that one of my mentors said about children that has always stayed in my mind. Y es el hecho de que los niños no tienen historia. And that's that children don't have history. No tienen experiencia. They don't have experience. Entonces todo es nuevo para ellos. So everything is new for them. Y parece que a nosotros, and it appears that entre más Biblia aprendemos, the more Bible we know, entre más predicaciones escuchamos, the more verses or
preachings that we listen to, entre más libros leemos, the more books that we read, pensamos que ya conocemos a Dios y ya lo sabemos todo. we think that, we already know everything and we already know God. Ajá. Y eso no es así. And it's not like that. Debemos entender de que estamos interactuando con un Dios We should understand that we are interacting with a God que, como dice Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. because just as it says, no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal them. Uh-huh. Por lo tanto, es un asunto de revelación, no de conocimiento intelectual. That's why it's a matter of revelation, not of intellectual knowledge. Uh-huh. Ok, así que quería dejar eso ahí en nuestra mente para que lo tuviéramos presente. So I wanted to have that in our mind so that we could keep that present. Bien, hay un par de cositas ahí que teníamos que leer, y una de ellas es aquella historia de Jesús cuando calma la tormenta. Uh-huh. There's a couple of stories that were pending for us to read, and one is when Jesus calms the storm. Ajá. Recuerdan, la historia está en 3 de los evangelios. Uh-huh. The story is in 3 of the Gospels. Y todos muestran algunas cosas distintas. And all of them show different details. Pero al final, lo que es importante es comprender esto. But what is important is to understand this. Y si usted está escribiendo, por favor, escriba esto. And if you're writing this down, please take note of this. Jesús está entrenando y desarrollando la fe de sus discípulos. Jesus is training and developing the faith of his disciples. Hay un elemento que es fundamental para poder comprender mucho de lo que está escrito en los evangelios. There's something that's fundamental in order to be able to understand what is happening in the Gospels. Porque mucha gente podría confundirse Because many people could get confused y pensar que Jesús está haciendo un montón de cosas para volverse el famoso. because some people could understand that Jesus is doing these things in order to be famous Ajá. O para atraer la atención de la gente. or to attract the attention of the people. Pero si ustedes han puesto atención, But if you have paid attention, en muchas ocasiones, in many occasions, Jesús hace un milagro Jesus does a miracle y le dice a la persona que recibió el milagro, no le diga a nadie. and he says to the person who received the miracle, don't tell anyone. Como lo leímos para esta vez, levanta a una muerta y le dice, no cuenten nada. He raises, as we read this time, he raises someone from the dead and he says, don't tell anyone. Entonces, quiere decir que Jesús no hace muchas de las cosas para llamar la atención y que digamos, ay, qué grande Jesús, qué bueno Jesús. So he doesn't do things in order for people to say, oh, wow, look how powerful Jesus is. Jesús está haciendo cosas delante de sus discípulos para enseñarles y entrenarlos en la fe. He's doing things in front of his disciples in order to teach them about faith. Recuerden que ya aquí estamos como en la mitad de la segunda parte de la segunda mitad del segundo año de ministerio de Jesús. Remember that we're in the second half of the second year of Jesus' ministry. Podremos decir que el primer año Jesús se dedicó a seleccionar y a reclutar a sus discípulos. The first year he was dedicated to recruiting and selecting his disciples. Pero ya en el segundo año y especialmente en el tercer año, el énfasis va a ser los discípulos. But in the second and third, the second part of the second year and the third year, he is training and developing his disciples. Está enseñándoles a vivir de acuerdo a principios espirituales. He is teaching them to live according to principles of Spiritual principles. spiritual principles. Y especialmente el uso de la fe, And especially the use of faith, la activación de la fe. the activation of faith. Entonces no es que Jesús permitió lo de la tormenta y se durmió ahí para que nosotros dijéramos, ay, qué calmado que está Jesús en medio de la tormenta. So it's not that Jesus, had the storm happen and he said, oh, let me just go to sleep here so we can say, oh, look how calm Jesus is during the storm.
No, tenemos que poner atención a lo que está pasando con los discípulos y cómo Jesús trabaja con ellos. We have to pay attention to what is happening with the disciples and how Jesus interacts with them. Ujú. Así como cuando leímos o cuando vamos a leer la historia de la otra tempestad y Jesús camina sobre el agua y y Pedro camina sobre el agua. Just like in another story we're going to read where Jesus walks on the water and then he calls Peter to come walk on the water. No es que el énfasis es que veamos cómo Jesús puede caminar sobre el agua, The emphasis is not that we see, oh, how Jesus can walk on the water, sino que podamos ver a Pedro caminando en el agua but it's actually so we can see Peter walking on the water por la fe que en ese momento pudo tener. because of the faith that in that moment he was able to have. Y bueno, ustedes leyeron la historia, And you read the story. se desata una tormenta y Jesús va dormido. So there was a storm and Jesus was asleep. Aquí lo que llama la atención es la reacción de los discípulos. Here what is important to understand is the reaction of the disciples. Cuando leemos las diferentes narraciones en los diferentes evangelios, When we read the different narrations in the different gospels, que vemos que le dicen, Jesús, nos hundimos. and we see where where they say, Jesus, we're gonna drown. Y en casi todos dicen, no te importa que nos muramos. And in every version it says, don't you care that we're going to drown? Ajá. Y dice la Biblia que él se levantó y le habló a la tempestad y se calmó la tormenta. It says that he got up and he calmed the storm. Y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? And he says, why are you so afraid? ¿No tienen fe todavía? You don't have faith yet? Entonces, llama mucho la atención que los discípulos, que son pescadores en su mayoría, It's interesting because the disciples, who the majority of them were fishermen, van a buscar ayuda en un carpintero. and then they're going to look for help in a carpenter. Ajá. Ahora, como detalle, este asunto de las tormentas, Now, as a detail, this situation of the storms que vemos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, that we see in many occasions in the New Testament, en el Mar de Galilea, in the Sea of Galilee, se debe precisamente a la topografía de la zona. it's due to the topography of the zone. El Mar de Galilea The Sea of Galilee queda más o menos 210 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. it is considerably lower than sea level of the Mediterranean Sea. 210 metros. 210 meters. Ajá, imagínense qué montón. Imagine. Y por estar rodeado de montañas, And because it's surrounded by mountains, eso produce que los vientos de la montaña peguen con el calor que se acumula en el mar y produzcan tormentas. the wind hits with the warmer air over the water and it produces those storms. Y de acuerdo a como lo describen, son tormentas que se hacen así, pero en cuestión de minutos aparece una tormenta. And as they say, it's storms that come out of nowhere and it just all of a sudden happens and it's a horrible storm. Nada de esto es raro para ellos. Imagínense, ellos viven ahí. None of this is weird for them. They live there. Pero esta tormenta que tuvieron que enfrentar era tan terrible que ellos tuvieron miedo. Los pescadores tuvieron miedo. But that storm that they were facing at this moment was so bad that they thought they were going to die Mientras que Jesús estaba dormido. while Jesus was sleeping. Claro, porque solo Dios puede dormir en una tempestad. Because only God can sleep during a horrible storm. Ajá. Una persona que tiene su corazón en lo espiritual puede descansar en medio de las tormentas naturales o de la vida. Only a person who has their heart in Christ and ¿cómo le En lo dices? espiritual, en el Who corazón has their espiritual. heart set in the spiritual can rest during a storm. Correcto. Entonces, ellos claman a Jesús y Jesús se levanta y calma la tempestad. So they cry out to Jesus and he stands up and he calms the storm.
Ahora, aquí nada más quiero aclarar algo que a veces se presta para muchas malas interpretaciones. So I want to clarify something here that sometimes is used with a lot of bad interpretations. Porque Jesús se levanta y le habla al mar y a la tempestad y le dice, cállate. Uh-huh. He stands up and he speaks to the wind and the waves and he says to be calm. Los reprendió, dicen en algunas versiones. He rebuked the wind and the waves. Entonces, de aquí alguna gente se ha tomado para decir que el viento y el mar son espíritus. So from here, many people have taken the thought that the wind and the waves are spirits. Y que esta tormenta la provocaron los demonios. And that the storm was provoked by demons. Ajá. Entonces, yo quiero decir que esa es una interpretación un poquito fuera de contexto. Uh-huh. That interpretation is a little bit out of context. El hecho de que Jesús le hablara al mar y lo callara y lo reprendiera al viento. The fact that Jesus spoke to the storm and he rebuked it. Uh-huh. Nos muestra y nos confirma que él tiene poder sobre los elementos naturales. It shows us that he has power over the elements of nature. Ajá. No que esa tormenta era provocada por demonios o por espíritus inmundos. Not that the storm was provoked by evil spirits or demons. Ajá, porque entonces imagínense todos los huracanes que han pegado aquí son demonios. Because imagine all the hurricanes that we've had here, they would be from demons. Y bueno, y la última vez recuerdo que hubo un huracán y la gente decía que el huracán pegó aquí porque no tuvimos suficiente fe para que no pegara aquí el huracán. If you remember the last time a hurricane hit here, people said it was because we didn't have enough faith for the hurricane not to hit here. Uh-huh. Y que si hubiéramos tenido fe, hubiera pegado en otro lado. And if we had faith, it would have hit in a different place. Entonces no importa que no pegue aquí por nuestra fe, pero que sí pegue en otro lado y destruya a otros hermanos en otros lugares. So it doesn't matter if it hits here, if it doesn't hit here because we had enough faith, but it hits someone a different area with our brothers and sisters over there. ¿Y eso por qué? Porque entonces tomamos un pasaje como este y decimos, Jesús reprendió al viento, quiere decir que los vientos son demonios. Because we take this verse here and it says that Jesus rebuked the wind and the waves, so that means that they were demons. Ahora, inmediatamente después de eso, immediately after that, se calma la tempestad. The storm is calmed. Y Jesús le reclama a los discípulos y les dice, ¿todavía no tienen fe ustedes? And Jesus rebukes the disciples and he says, you still don't have faith? Les dice, hombres de poca fe. And he says, men of little faith. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? So to what conclusion can we come? ¿Por qué Jesús se duerme en medio de la tormenta? Why does Jesus sleep in the middle of the storm? Porque él quería que los discípulos usaran su fe. Because he wanted the disciples to use their faith. ¿Para qué? Why? No lo sabemos. We don't know. ¿Pudo haber sido para que ellos calmaran la tempestad? It could have been so that they would calm the storm. En vez de gritar. Instead of screaming. En vez de desesperarse. Instead of becoming desperate. Y reclamarle a Dios. And rebuking Jesus. Ajá. Tal vez ellos tuvieron que haber dicho, oramos para que se calme esta tempestad, ya tenemos autoridad. They could have said, okay, we have authority, let's pray for the storm to be calm. O que ellos se hubieran mantenido ahí en fe mientras la tormenta pasaba, sabiendo que ellos no iban a morir porque el maestro está ahí durmiendo. Or maybe they would have just been calm and even gone to sleep, knowing that nothing was going to happen to them in the storm because their Jesus was asleep. Es una gran lección. ¿Por qué nos preocupamos cuando Dios duerme? It's a great lesson. Why are we worried while Jesus is sleeping? Uh-huh. Si él está dormido, él sabrá lo que está haciendo. Él no se va a morir. If he's asleep, then he knows what's happening. He's not going to die. Uh-huh. E inmediatamente Jesús, después de eso, después de que calma la tempestad, los hombres dicen esta frase. After Jesus calms the storm, the men say this phrase. Uh-huh. ¿Quién es este que hasta las tormentas lo obedecen? They say, who is this that even the wind and the waves obey him? Claro, ahí explica por qué todavía había incredulidad en el corazón de ellos.
And this explains why there was still unbelief in their hearts. Ellos no estaban totalmente convencidos en su corazón. They were not completely convinced in their hearts. Y esto es un principio. And this is a principle. Cuando yo no estoy convencido en mi corazón de algo, When I'm not convinced in my heart of something, con la religión puedo pretender, puedo fingir. with religion, I can fake it Ajá, por mucho tiempo, for a long time hasta cuando me viene una tormenta. until a storm comes up. Ujú. Hasta cuando viene una situación que saca lo que realmente creo en mi corazón. Until something comes up that really shows what I have in my heart. Entonces, cierro con esto, no creamos que no vamos a enfrentar tormentas, esperémoslas, vamos a tener que enfrentar tormentas. So let's not just think that we're not going to have storms. We're going to have them. They're going to come. Para que nuestro corazón revele si estamos convencidos o si tenemos seguridad en Dios o no. So that, because that will show if we really have faith in God or not. Entonces preparémonos porque van a venir. So let's get ready because they're going to come. Y cuando vengan, And when they come, en vez de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo que he ido a la iglesia y yo que he dado mis ofrendas. and instead of saying, oh, but God, I pay my tithes and I go to the church. Why is this happening to me? Ajá. Que digamos, no, Señor, tú estás conmigo y esto va a pasar. But instead we say, no, Father, you're with me and this will pass. Esto no nos va a destruir. This is not going to destroy Voy a us. mostrar fe. I'm going to show faith. Ujú. Ahora, pasan inmediatamente a un lugar que se llama Gadara. They go immediately to a place called looking Donde está el Gadareno, el endemoniado the Gadareno. Gennesaret. They go to Gennesaret. Ujú. No, ese es Genezaret. Gadara. The Gadarenes. Ujú. Sí, el lugar se llama Gadara. Yo creo que se llama en inglés igual, Gadara. Ujú. I think it's Este, the Gadarenes. Ajá. Y aquí es donde viene un asunto, y es que en unos relatos dicen que eran 2 endemoniados y en otros dicen que era uno nada más. In some versions it says that it was one demon possessed, and another version it says that it was 2. I'm sorry, which chapter are we still in? Vamos a verlo en Marcos 5. Vamos a verlo en Marcos 5. We're going to see it in Mark chapter 5. Está en varios pasajes, pero en Marcos 5. Ujú. We're going to see it it's in several different places, but it's in Mark chapter 5. Ujú. Y ¿cómo se llama? Cuando Jesús llega, no importa, ya hemos explicado esto, ¿verdad? Que en algunos casos se describe a uno o se describen a 2. En este caso, hay una diferencia en los evangelios. So there's a difference in the Gospels whether they describe it with 1 or 2 demon-possessed men. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Era 1 o eran 2? So what's the conclusion? Was it 1 or 2? Bueno, posiblemente eran 2. Maybe it was 2. Pero un relato le dio énfasis a uno de los 2. But one Narration gives more emphasis to one than to the other. Uh-huh. Entonces, no hay que distraernos por ese detalle. Lo importante es lo que sucede. So we don't have to distract ourselves with that detail. The important thing is what happens. Ajá. Aquí está otra vez Jesús entrenando a sus discípulos. Here Jesus is again training his disciples. Él llega a la orilla y el endemoniado corre a donde está él. He comes around a corner and the demon-possessed man runs towards him. Y ustedes leyeron la historia en los diferentes relatos. And you read the story in the different narrations. Ajá. Él era un hombre terrible que le trataban de poner cadenas y rompía cadenas, no tenía ropa, vivía entre los sepulcros. It was a horrible man. They would put him in chains and he would tear through the chains, and he didn't have any clothes and he lived among the tombs. Terrible, pero él corre hacia Jesús y se postra ante Jesús. And he runs toward Jesus and he fell on his knees in front of him. Entonces, número 1, señores. So number 1. Cuando los demonios interactúan con un hijo de Dios. When demons interact with a child of God. Ellos son los que tienen que tener temor. They are the ones who have to be afraid. Ellos son los que tienen que postrarse.
They are the ones who have to bow down. Ellos son los que reconocen la autoridad en nosotros. They are the ones who recognize the authority in us. Los discípulos están viendo cómo los demonios reaccionan ante Jesús. The disciples are watching how the demons Ahora, react to Jesus. Ahora, quiero aclarar algo que es también como lo que acabo de mencionar antes. I want to clarify something that is like what I mentioned before. En este relato, Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? In this narration, Jesus asked the demon what his name is. Y precisamente por esa pregunta, and it's exactly for that question. Desde que yo recuerdo mi vida cristiana, as long as I can remember in my Christian life, hay gente desarrollando ministerios de liberación. There are people who are developing deliverance ministries, protocolos para echar fuera demonios, protocols to cast demons out, en donde en muchos casos se incluye una entrevista detallada al demonio. And in many occasions it includes a detailed interview with the demon. ¿Y cómo te llamas? What's your name? ¿Y de dónde vienes? And where do you come from? ¿Y cuántos son? And how many are you? ¿Y cuál es tu principado? And what is your prince? Principality. Principality. Entonces, porque se agarran de esto que hizo Jesús. Because they take on what Jesus did here. Entonces, si Jesús le preguntó al demonio, so if Jesus asked the demon, entonces nosotros debiéramos de preguntar a los demonios su nombre, su información, su número de seguro social, no sé. So then we should ask the demons what their name is and what their address and their social security number is. Pero no entendemos por qué Jesús está haciendo lo que está haciendo. We're not understanding why Jesus is doing what he's doing. En primer lugar, esta es la única vez en que Jesús le pregunta el nombre a un endemoniado. Nunca más él vuelve a preguntar. This is the only time in which it says that Jesus asked the demon what his name is. In no other place it says that. Entonces no podemos hacer un protocolo de liberación donde se incluya tener conversaciones y entrevistas con los demonios. So we can't have a whole protocol of how we should interview demons based on this. ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Why did Jesus ask this? Porque recuerde, ¿cuál es el énfasis de Jesús? ¿En qué está enfocado Jesús? What is Jesus focused on? Los discípulos. The disciples. Y él quiere que los discípulos vean and he wants the disciples to see que un ser humano puede estar lleno de demonios. That a human being can be full of demons. El demonio responde que se llama legión porque hay muchos. The demon responds that his name is Legion because there are many. Ahora, eso no quiere decir que el demonio estaba diciendo somos una legión de demonios. Now, it's not that he's saying that there is a legion of demons. Porque una legión en aquellas épocas era un ejército de 6,000 hombres, una legión. Because in that time a legion was an army of 6,000 men. Ajá. No estaba queriendo decir que eran 6,000, ese es el número que estaba ahí, 6,000. It's not saying, like, they're not trying to say that that's the number, that there were 6 million. 6,000. Sí, pero lo que sí está diciendo es que eran muchos los que estaban, muchos demonios dentro de ese hombre. But what they were trying to emphasize is that there were many demons inside of him. Entonces Jesús lo que quiere es que los discípulos vean que un ser humano puede estar lleno de demonios. So what Jesus is trying to say is that a human can be full of demons. Y que un demonio puede encargarse de provocar un estado terrible en el ser humano y terribles cosas como le pasó a este hombre. And he's saying that a demon can provoke human to do horrible things as was the case in this man. Entonces, eso debe estar claro, ¿no? No es que Jesús nos está enseñando el protocolo de liberación y que en el protocolo hay que hacer una entrevista al diablo. So that should be clear. Jesus is not trying to establish a protocol for casting out demons. La otra cosa que genera preguntas en este pasaje, the other thing that generates questions in this passage, es el hecho de que los demonios le dicen a Jesús, permítenos ir a los cerdos. The other thing is that the demons ask, let us go into the pigs. De hecho la conversación, la interacción, no la conversación, la interacción con los demonios empieza. The interaction with the demons begins
Ujú. Cuando los demonios lo reconocen, dicen Jesús, hijo del Altísimo. When the demons recognize him and he calls him Jesus, son of the Most High God. Ajá. Te rogamos que no nos tortures, no nos atormentes. In God's name, don't torture us. Entonces, los demonios reconocen la autoridad de Cristo. Ujú. So the demons recognize the authority of Christ. Y si nosotros estamos en Cristo, ellos reconocen a Cristo en nosotros. And if we are in Christ, they recognize Christ in us. Entonces, esto lo digo porque hay gente que con este asunto de los demonios, ay, anden demonios, y por favor alguien que venga y que los eche fuera. Y usted tiene autoridad en Cristo. Los demonios reconocen a Cristo, que es la autoridad, lo reconocen en usted. Because there's some people who walk around saying, oh, there's demons, I need someone to come out and cast out these demons. But the authority of Christ is in you. Ahora, no nos vamos a meter en esto porque ya aquí habría que pasar varias horas hablando de esto. We're not going to get into this because we would have to spend a lot of time getting Pero it. está claro que los demonios tienen, no saben si ese es el momento en el que Jesús los va a juzgar y los va a mandar al abismo o al infierno. But it's clear that the demons were not sure if this was the moment in which Jesus was going to defeat them and throw them into the abyss. Ajá, o en el infierno. Or in hell. Que es algo que va a suceder en algún momento. Which is something that will happen at some point. Los demonios no lo saben. The demons don't know. Y ellos dicen, ya ahora sí ya nos llevo, ya ahora ya nos van a mandar, ya nos van a atormentar, ya ahora nos van a declarar el juicio final a nosotros. And so they're saying, oh no, now's the time. He's gonna bring down judgment on us. Uh-huh. Entonces, ellos le dicen, permítenos irnos a los cerdos. And then so they say, allow us to go into the pigs. Ahora, aquí es la parte donde yo he escuchado muchas interpretaciones y me parece que hay que tener cuidado. And here's a part where I've heard many different interpretations and we have to be very careful. Y es que dicen, Jesús tuvo compasión de los demonios. And there's some that say, oh, Jesus had compassion on the demons. Entonces, por eso Jesús lo dijo, sí está bien, demonitos, métanse en los cerdos. And it's like he said, oh, it's okay, little demons, you can go into the pigs. No es que Jesús tuvo compasión de los demonios. Jesús no tiene compasión de los demonios. And it's not that Jesus had compassion on them. He doesn't have compassion on demons. Recuerden que todo lo que Jesús hacía, lo hacía con intencionalidad. Everything that Jesus did, he did with intentionality. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús permite que los demonios salgan del hombre y se metan en los cerdos. Jesus allows the demons to come out of the human and to go into the pigs. Ahora, los cerdos son animales impuros para los judíos. The pigs are unclean for the Jews. Y esta zona, Gadara, And that zone, that area, Gerasenes. No, ese es Genezaret. Gadara. In this version, dice. In this version, in verse 1, it says. Sí, de los Gadaret. Bueno, I think in Matthew it says Gennesaret, but Gadara. In that place. En esta sección de Gadara, in that section, la gente se dedicaba era una región de gente bastante separada de Dios. It was a para decirlo de esta manera. It was a region of people who were very separate from God, to say it. Y una de las manifestaciones era precisamente que se dedicaban al ganado porcino, o sea, a desarrollar, a cuidar cerdos. And precisely because they were known for raising pigs. Uh-huh. Y recuerdan el relato, recuerdan toda la historia, ¿verdad? Jesús echa fuera a los demonios entran a los cerdos se tiran por el barranco, se mueren todos y la gente, en vez de alabar a Dios porque liberó al hombre, se enojan porque Jesús les mató los cerdos. So you know how the story goes, the demons go out of the humans into the pigs rush down the bank into the water and they die, and then the people get angry, instead of glorifying God, they get angry because he killed the pigs. Ajá. O sea, en vez de decir gloria a Dios que se liberó a este hombre que estaba endemoniado.
So instead of saying, "Oh, glory to God," because this man was delivered, Ajá. ¿Qué hicieron ellos? No, Jesús nos mató a todos los cerdos. Váyase de aquí, Jesús. Usted nos mató nuestro negocio. so instead they get angry and they say, "Jesus, get out of here! You killed our business." Entonces, ¿por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos? So why did Jesus allow for the demon to go into the pigs? No porque tuvo misericordia de los cerdos. Not because to the demons. Perdón, sí, de los He demonios. didn't have mercy on the demons, Ajá. Sino para exponer el corazón de la gente de aquel lugar. but to expose the heart of the people in that place, La idolatría. the idolatry. Porque Jesús sabía que los cerdos no iban a poder contener a los demonios. Because Jesus knew that the pigs were not going to be able to contain the demons. Ujú. Entonces, para que quede eso claro. So that way this is clear. Ajá. Ahora, ya para ir terminando, Now to finish up, nosotros vamos a ver que después de esto se dan dos sanidades importantes. we're going to see two very important healings. Ujú. Bueno, se da como una cadenilla de sanidades. There's kind of a chain of healings that happen. Se acerca Jairo, que era un funcionario de la sinagoga. Jairus, Jairus comes up, who is a leader in the synagogue, y le dice a Jesús, la hija única que yo tengo se está muriendo. and he says, "The only daughter I have is dying." Ujú. Entonces, la lección aquí es ver que para un hombre tan religioso y tan importante, So the lesson is that for a man who's so religious and so important, ajá, cuando tenía una necesidad terrible en su casa, no le quedó otra que ir a donde Jesús. but when he had a horrible situation happening in his house, he needed to go to Jesus. Ujú. Cosa que nos ha pasado a muchos. Something that's happened to a lot of us. Pero en el camino dice que había una multitud y una mujer que tenía un flujo de sangre se acercó a Jesús, le tocó el manto y fue sana. But then Jesus is going to the next place, to his house. The woman with the issue of blood touches his cloak and she's healed. Y Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. And Jesus stops and he says, "Somebody touched me." Y siempre me ha llamado muchísimo la atención esta historia, And it's always called, the story has really caught my attention. porque si la leemos así, sin especular mucho, Because if we read it just without speculating a lot, pareciera como que Jesús fue sorprendido por esa acción de fe de esa mujer. it was almost as if Jesus was surprised by the act of faith of the woman. Como que Jesús no decía, ok, hoy va a venir una mujer y me va a tocar y se va a sanar. It's almost as if he said, okay, it's as if he didn't say, "Oh, today I'm going to be walking and a woman's going to come and she's going to get healed." ¿Qué es lo que quiero decir? Que la mujer le sacó un milagro a Jesús. So basically the woman went and grabbed a miracle from Jesus. Un milagro no planeado. An unexpected miracle. Ahora, esto es tremendo. That's amazing. Porque quiere decir que la fe es tan importante para la vida, para nuestra vida. Because that means that faith is so important for our life. Que es el medio que Dios acepta para que tomemos cosas de Él. Can you say that again? Que es el medio que Dios acepta para que tomemos cosas de Él. It's the method that God accepts in order for us to receive things from Him. Ajá. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. And that really calls my attention. Claro, después vamos a ver que Jesús habla sobre la fe. Then we're going to see that Jesus talks about faith. Y dice que el que tuviera fe como un grano de mostaza le podría decir a un monte, quítate y muévete al mar. That if we had faith like a mustard seed, we could say to this mountain, "Go throw yourself into the sea, and it would be done." Que sin fe es imposible agradar a Dios. That without faith it's impossible to please God. Vamos a ver después cómo la fe de una mujer cananea, Then we're going to see how the faith of a Canaanite woman, que viene ante Jesús y le dice, Jesús, mi hija está poseída por un demonio, sánala. and she comes to Jesus and she says, my daughter is demon possessed, please heal her.
y Jesús como que la ignora And Jesus kind of ignores her. e incluso la llama perro, He also calls her dog porque los judíos llamaban perros a los gentiles. because the Jews called the Gentiles dogs. No era que la estaba llamando solo a ella perra, no era eso. It wasn't that he was calling her, just her, a dog. Ajá. Pero ella dice, no importa, Señor, aún de las migajas que caen de la mesa los perros pueden comer. But she says it doesn't matter. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Y Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. And he says, woman, how great is your faith? Vemos por todo lado gente que tiene fe. We see all over how the people have faith. El centurión romano tiene fe. The Roman centurion has faith. Entonces, quiero repetir algo que uno de mis mentores me dijo una vez. I want to repeat something that one of my mentors said at some point. La fe es la moneda con la que compramos las cosas que hay en el supermercado llamado Reino de Dios. Faith is the money, the coins with which we buy things in the supermarket called the kingdom. Ahora, es fe en lo que Jesús puede hacer. Now it's faith in what Jesus can do. Y este milagro a mí siempre me provoca un montón de preguntas. This miracle always provokes a lot of questions for me. Porque ¿cuántas cosas yo podría experimentar en mi vida si desarrollara una fe de este nivel? Because how many things could I provoke in my life if I were to develop that kind of faith? Ahora, ¿por qué el manto? And now, why the cloak? Porque para los judíos ese manto For the Jews, that cloak era la pieza de la ropa muy que lo identificaba a la persona. it was a thing for the person that identified the person. La ropa interna no era tan característica. The clothes on the inside there wasn't as much characteristic. Pero la túnica era algo muy importante que representaba a la persona misma. But the tunic was something so important because it represented the person himself. De hecho, no es la primera vez que pasaba. En varias ocasiones dice que la gente tocaba el manto de Jesús y eran sanos. It wasn't the first time. There was other times that people touched Jesus' cloak and they were healed. Y otra vez, no llevemos eso de manera mística a nuestros días y empecemos a comprar talits y a tocar los talits del pastor. So let's not take this literal and go and buy talits and go and buy them of the pastor so that we can be healed. No, sino que aprendamos el principio a reconocer la autoridad de Jesús. Fue lo que la mujer reconoció. But let's learn the principle of recognizing the authority of Jesus, which is what the woman recognized. Después de esto llegan a la casa de Jairo, ya la niña estaba muerta. Then they get to Jairus' house and the daughter was already dead. Y había gente llorando por fuera. And there were people crying outside. Por cierto que les pagaban por llorar, ¿verdad? They actually would pay them to cry. Era común pagarle a la gente para que llorara. Entre más dinero se tenía, más lloronas se podían pagar. The more money you had back then, the more mourners you could hire. Y recuerdan la historia, Jesús entra y le dice, la niña no está muerta, solo duerme, y la levantó, la resucitó. And Jesus enters and he says, the girl's not dead but asleep, and he raises her up. Delante de sus discípulos. In front of his disciples. Ajá. Curioso porque después Pedro en el libro de los Hechos también resucita a una mujer. It's interesting because Peter in the book of Acts also raises a girl from the dead. Ajá. A una señora. A lady. Y entonces vean que lo que está haciendo Jesús es entrenando a sus discípulos. Look how Jesus is training his disciples. Después los dos ciegos que decían, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, reciben sanidad. Then the two blind men who said, Jesus, Jesus, have mercy on us, and then they receive their sight. Y después Jesús libera a un endemoniado que estaba mudo. And then Jesus delivers a demon-possessed man who is mute. Ajá. Entonces, lo que es importante aquí es ver que Jesús está haciendo estas cosas delante de sus discípulos para que ellos sepan cómo deben funcionar en el futuro.
So it's important to see how Jesus is doing these things in front of his disciples so that they can understand how they're going to function in the future. Termino diciendo esto. I want to finish by saying ¿Cuál this. es la lección para nosotros entonces? What is the lesson for us then? Jesús nos está enseñando cómo debiéramos comportarnos nosotros. Jesus is teaching us how we should act ourselves. Pero ¿cómo? Si ese era Jesús caminando sobre las aguas o calmando tempestades. Why? If it's Jesus who was walking on water or calming the storm. Sí, pero le estaba enseñando a sus discípulos para que supieran la vida, el nivel de vida espiritual y sobrenatural en el que ellos pueden andar. But he was showing the disciples the level of supernatural life that they can live. ¿Quiere decir que entonces ahora yo puedo irme a Galveston y caminar en el mar? No. Does that mean now that I can go to Galveston and walk on the water? No. Porque ¿cuál es el propósito de eso? Because what's the purpose of that? No está en mí, It's not in me. pero le aseguro But I assure you que muchos hijos e hijas de Dios, that many sons and daughters of God, en el cumplimiento de una asignación que Dios les dio, in the fulfillment of an assignment that God gave them, han experimentado cosas sobrenaturales have experienced supernatural things que rompen las leyes de la física. that break physical laws. Y con respecto a los demonios, And with respect to demons, está claro de que nosotros tenemos autoridad. it's clear that we have authority. Así que les dejo con esos pensamientos. So I want to leave you with those thoughts. Gracias, sigan leyendo. Thank you. Keep reading. Nos vemos.